Antes de adelantar de qué va el programa de hoy y quién es nuestra invitada, datos. Atención, por favor, a estos datos. Según la Universidad Johns Hopkins, México es el tercer país con más muertes por COVID-19 en el mundo. Solo le anteceden Estados Unidos y Brasil. Según la OMS, México fracasó en su batalla contra el COVID. La OMS dice que México pudo evitar 190,000 muertes en la pandemia en 2020. Con eso en mente, voy a presentar a mi invitada. Primero fue un artículo en el diario mexicano Reforma. Por ahí empezó todo. En aquel texto, la doctora Lauri Ann Jiménez Faivin denunciaba el rumbo equivocado de las autoridades de salud pública de México ante la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años. Luego, publicó un libro cuyo título es Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, editado por Planeta. El libro se convirtió en un rotundo éxito de ventas y en lo más parecido a una granada sin espoleta. Bueno, eso fue suficiente, señores, para que la protagonista del programa de hoy, jefa del Laboratorio de Genéticas Moleculares de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora e investigadora de microbiología y doctora en ciencias médicas por la Universidad de Harvard, comenzara a ser atacada brutal y meticulosamente. Aquello fue un linchamiento con todas las de la ley de la selva, claro. A esta mujer incluso se le amenazó de muerte. Se le acusó sin pruebas de estar al servicio de las grandes compañías farmacéuticas. Y todo con un tufo ultranacionalista, ultrachauvinista. Yo me niego a repetir lo que se dijo de esta mujer, la verdad. Yo prefiero citar a Víctor Hugo, aunque más de uno ponga cara de ya empezó este. Víctor Hugo dejó dicho: los animales son de Dios, la bestialidad es humana. Buenas noches tengan todos. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Atención con el numeral Camilo Pandemia en mi cuenta de Twitter, @CamiloCNN. En minutos, aproximadamente 8 minutos, comenzaremos a responder las preguntas de todos ustedes. Preguntas como esta: ¿se puede seguir confiando en la vacuna de Johnson & Johnson? ¿Cuál es la mejor vacuna que hay en el mercado contra la COVID-19? ¿Cuál protege más? ¿La próxima pandemia también será politizada como estas? Preguntas, reitero, en el numeral Camilo Pandemia. Doctora Lauri Ann Jiménez Faivin, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Camilo? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Con mucho gusto de estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, tengo su libro, que lo recomiendo, porque no es un libro sobre México, no es un libro sobre la chapucería institucional en México frente a la pandemia, sino es un libro sobre la vida fascinante de los microbios en realidad. Usted ha dicho, doctora, que su libro no pretende enjuiciar, sino contar lo que pasó. Entonces, ¿por qué cree usted que su libro molestó tanto? Bueno, molesta mucho porque dice muchas verdades de el manejo tan equivocado que se ha hecho de la pandemia en México y cómo este manejo ha llevado a centenas de miles de personas a morir. Pues no les ha gustado por eso, porque se dice la verdad. Usted dice en la página 43, el origen del virus era inevitable. Todo lo que ocurrió después no era inevitable. Y lo reitera una y otra vez. En mayo de 2020 esta mujer tenía claro lo que se nos venía encima. Y justo en esa fecha, en mayo de 2020, recuerdo que el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, exministro de Salud de México, el señor José Narro, puso en duda el trabajo, públicamente puso en duda el trabajo del subsecretario de Salud, o sea, el ministro de Salud, Hugo López-Gatell, la cara visible del gobierno de López Obrador en la lucha contra la pandemia. Doctora, yo no entiendo por qué la han linchado a usted. Lo que dijo Narro en ese momento es lo que mucha gente pedía: más pruebas diagnósticas de COVID, datos que se pudieran validar, que se pudieran contrastar, más transparencia. ¿Cuándo y cómo comenzó el recelo de los mexicanos ante la gestión del gobierno frente a la pandemia? ¿En qué momento usted cree que vino ese punto de no retorno? Bueno, creo que hubo voces desde el principio, muy pocas. Al principio fuimos pocas voces quienes en realidad alzamos
empezamos a hacer los señalamientos de que la situación iba encaminada por un rumbo equivocado. Entonces, hubo algunas voces muy al principio de la pandemia, y yo estoy hablando alrededor de finales del mes de marzo, principios de abril, que comenzamos a hacer estos señalamientos. A lo largo del tiempo se han ido sumando más voces, desde luego. Y ahora, pues bueno, es que las cifras y todo lo que acontece, ya no hay forma de ocultar el desastre que ha sido la pandemia en nuestro país. Entonces, el punto de no retorno, no estoy segura. De hecho, no estoy segura todavía si ya se dio. Es decir, en términos de la opinión pública me refiero, porque vivimos en un país, México Claro. ahorita está atravesando una etapa de una gran politización, de una gran polarización en la sociedad, que está mediada por lo que ocurre en los diferentes grupos políticos, y sigue habiendo mucho apoyo hacia el secretario López-Gatell, incluso con las cifras atroces que estamos manejando ahorita en México. Doctor, en su libro usted dice que fueron muy poquitas las voces que desde la academia, desde los laboratorios de investigación, muy poquitas las voces que se alzaron para decirle al gobierno, lo están haciendo mal. ¿Usted cree que fue por miedo? ¿Por miedo a que los callaran, como pasó en Estados Unidos con Trump, o se intentó hacer aquí con Trump? Bueno, inicialmente, esa es una pregunta que me sigo haciendo, ¿no? Porque realmente yo comencé a alzar la voz cuando se tuvo algún indicio de que el camino iba completamente equivocado. Es decir, el subsecretario empezó a hacer declaraciones que eran afines a querer perseguir una estrategia, una campaña de la mal llamada inmunidad de rebaño, ¿verdad? La inmunidad comunitaria vía la infección natural. El subsecretario estaba dejando claro que esto es lo que iba a hacer. Era claro que se iba a priorizar sobre el gasto, es decir, que la economía, o esta falsa dicotomía que siempre se manejó de vamos a cuidar la economía y por eso ya no podemos cuidar la estrategia de salud. Esos eran los discursos que se manejaban. Yo empecé a alzar la voz cuando en México habían muerto alrededor de 35 o 40 personas. A mí me parecía extraordinariamente grave que permitiéramos que esa cifra llegara a 1,000, por ejemplo, ¿no? Alcé la voz y me llamaron, me tildaron pues de alarmista, de exagerada, de un montón de cosas, que todo pues eso se ha cumplido ahora, ¿no? Para mí era importante que en ese momento el gremio científico de México, el gremio académico, médico, científico en México se uniera para hacer una voz que no pudiera ser ignorada, porque para mí me importaba más hacerlo, me importa todo el tiempo, pero importaba mucho hacerlo cuando habían pocas muertes, porque se trataba de prevenir que se acumularan más. Ahora que ya tenemos, el exceso de mortalidad en México está rebasando ya las 500,000 defunciones por COVID-19. Esto es importante puntualizarlo. Y ahora pues sí, hay mucha gente que habla y que trata hace crítica, apoyo a el cambio de estrategia, que se dé un cambio de estrategia, etcétera. Pero después de que casi 500,000 de personas o más de 500,000 de personas han fallecido, creo que era otro momento cuando realmente esta presión se tuvo que haber hecho. Doctora, ¿la siguen amenazando de muerte en estos momentos? No he recibido amenazas. Recibo muchos insultos a diario, eso sí, a diario en redes sociales. Si me asomo en redes sociales a decir buenos días, siempre hay alguien que aparece a insultarme, incluso simplemente saludando, ¿no? Insultos todos los días, pero amenazas de muerte... ¿Tiene usted idea de dónde vienen los insultos? Bueno, en México sabemos que existen unas que se les llaman granjas de bots o de troles, ¿no? Que son pagados seguramente por el propio gobierno, ya se tenía indicios de que esto era así, ¿no? O que eran pagados o por grupos políticos o grupos de interés, porque es obvio que son ataques dirigidos, todos con la misma narrativa, todos con el mismo, incluso los mismos mantras, ¿no? Se insulta con las mismas palabras exactamente, y son demasiados de cuentas que no son, en Twitter, por ejemplo, son cuentas falsas, ¿no? Que tienen 5 seguidores
o cuentas que no tienen ningún seguidor y se acaban de abrir hace 4 o 5 meses, este tipo de cosas. Entonces, pues sí, alguien está pagando porque yo reciba esta cantidad de ataques, ¿no? Pero pues eso es muy lamentable porque finalmente en los ataques se pierde de vista algo, que en todo esta situación tan lamentable que estamos viviendo los mexicanos, que se está viviendo en muchas partes del mundo, hay que decirlo, no solo México, desde luego, ¿no? Pero hablo puntualmente de México, en esto que estamos viviendo con tantas muertes. Pues bueno, no soy yo importante, es importante la situación que se está viviendo. Y cuando los ataques omiten la importancia de la pérdida de vidas y entonces son ataques hacia mi persona y no se considera pues la gravedad de lo que está sucediendo, pues esto me parece realmente muy triste. No sé por qué, doctora, que tengo el presentimiento, el pálpito, como decía mi tía abuela Coloy, de que los que pagan por ese linchamiento en redes sociales a la que usted está siendo sometida, los que pagan estarán viendo el programa, algunos de ellos estarán viendo el programa. Yo dije al principio del programa que me negaba a repetir los improperios que esta mujer está recibiendo. Voy a decir uno solo, porque demuestra el tipo de energúmeno que está amenazando y que está linchando a esta mujer. Le dicen puerca extranjera, puerca extranjera. Esta mujer, más mexicana, no puede ser. Pero claro, los energúmenos más energúmenos tampoco pueden ser. Publicidad y estamos de vuelta. Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter. No tengo nada que ocultar, efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla, el municipio de San Pedro Pochutla. Es un sitio hermoso, con una población muy generosa, muy benévola, y fui a visitar a familiares muy cercanos, a personas muy amigas, y estuvimos en una casa particular durante los días del fin de año. Una cosa muy importante es enfatizar la importancia que estuvimos mencionando aquí como recomendaciones de fin de año, de conservar los grupos familiares muy pequeños y también al conservar los grupos pequeños, de todos modos seguir las distintas medidas de prevención al momento de las distintas actividades sociales. Por ejemplo, y ya que algunos aspectos de mi vida privada podrían ser de interés público o instructivos, es relativamente fácil, si uno contempla estas actividades, separar los lugares en una mesa. Tuvimos una reunión, obviamente, con motivo del fin de año y cuidamos este tipo de aspectos, y esto esperamos que lo haya hecho la gran mayoría de las personas. Bueno, la verdad verdadera es que este señor, que es el ministro de Salud Pública de México, el ministro de Salud de López Obrador, ya había aparecido en ese momento sin mascarilla en un restaurante de Oaxaca, como si no estuviéramos en pandemia, justo cuando en México había un pico altísimo de muertos e infectados. El ministro se fue de vacaciones. Así de simple. Doctora, ¿cómo es posible que este señor, López-Gatell, el ministro de Salud de México, dijera alguna vez, y voy a citarlo, que los portadores asintomáticos no pueden contagiar a otros? ¿Cómo es posible que el ministro de Salud de México recelara de las pruebas diagnósticas masivas de COVID-19? ¿Cómo es posible que se fuera de vacaciones en medio de un nuevo pico de la pandemia? Eso fue en enero de 2021. Y reitero, apareciera en un sitio público sin mascarilla y hasta dijera sobre su jefe, el presidente López Obrador, esto: la fuerza del presidente es moral y no es una fuerza de contagio. Hombre, es que así hablan los brujos, no los científicos. Sí, es correcto. Y el listado que acaba usted de hacer es solamente parcial, ¿eh? Es decir, él ya tuvo COVID-19 y estando infectado, una mañana dijo, no puedo regresar a dar las conferencias de prensa porque me acaban de hacer la prueba, sigo dando positivo y mis niveles, mi carga viral es suficientemente alta para saber que yo sigo infectando. Esa noche, esa tarde-noche, se le vio paseando por un parque público sin cubrebocas con su novia y comiendo en un restaurante, infectado con la enfermedad. Es decir, no, ha sido realmente... Pero aquí el punto importante, desde luego, es que
el subsecretario de Salud ha cometido errores imperdonables, es decir, se tenían cúmulos de evidencias científicas que indicaban que el problema más importante para el control de esta enfermedad era la búsqueda y rastreo de los asintomáticos, puesto que son quienes empujan la dispersión de los contagios en la comunidad. Se negó siempre a hacer pruebas y es necesario que la gente entienda, hasta la fecha, hasta el día de hoy, México sigue sin buscar, rastrear ni hacer pruebas a los casos asintomáticos, por instrucciones de este señor. Entonces, en México, todas las pruebas, todos los diagnósticos que se emiten son únicamente sobre casos sintomáticos. Doctora, lo que pasa es que decir que el presidente López Obrador está blindado, está protegido por su fuerza moral ante el virus, eso es pensamiento mágico o charlatanería norcoreana o adulación política norcoreana. ¿Saben lo que dijo López Obrador para defender a su ministro de Salud? Que no hay funcionario en el mundo como su ministro de Salud porque es un extraordinario servidor público. Desde que México registró el primer caso de coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado una serie de declaraciones como mínimo polémicas. Estas son algunas. Lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada, o sea, y así, o sea, nada de confrontación, de pleito. Mira, aquí hay otro detente. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo. Le pregunté y él ya tiene toda una explicación sobre eso, que ya la ha dado, y pídansela. Entonces yo hago caso. Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. Va a la baja esta terrible pandemia y que afortunadamente no hay rebrotes y vamos de salida. Es una disminución, es una baja lenta, pero no tenemos ningún indicio de rebrotes, va en descenso la pandemia. Hacia el final del programa vamos a buscar las respuestas a esta pregunta. ¿Por qué los políticos, sobre todo los políticos populistas de izquierda y derecha, les dio por decir estas tonterías? ¿Por qué? Ahora, doctora, empecemos a canalizar las preguntas de nuestros televidentes, que merecen mucho más respeto que ese tipo de políticos. Alguien que firma TO le pregunta en el numeral Camilo Pandemia de mi cuenta de Twitter, Camilo CNN, si las vacunas chinas son eficientes, porque en el Perú están aplicando muchas de esas vacunas. ¿Son eficientes? Bueno, son preguntas difíciles de contestar por lo siguiente. No quisiera uno desalentar la vacunación en ningún sentido, desde luego. Requerimos que ahorita la población mundial se vacune lo más pronto posible para poder detener la catástrofe de la pandemia, que está azotando en todas partes, ¿no? No en todas partes igual, desde luego, pero es importantísimo, y desalentar la vacunación es un punto fino al que no se quiere llegar, ¿no? Pero debemos decir varias cosas. Hoy por hoy, Latinoamérica se está convirtiendo en un laboratorio para las vacunas chinas. Son vacunas que no se comercializan en casi ninguna otra parte del mundo. Bueno, no se distribuyen, porque en ninguna parte se comercializan las vacunas actualmente, pero no se distribuyen en muchas partes del mundo, pero sí en todo Latinoamérica, y no hay una ni dos, sino
varias que se están distribuyendo acá. Entonces, preocupa una cosa, es decir, preocupa que no se tengan los ensayos clínicos de fase 3 completos publicados sobre estas vacunas. Lo que se tiene es la información que da la farmacéutica, ¿no? O sea, como comunicados de prensa de la farmacéutica que vienen, pues todas en parte del gobierno chino, ¿no? Entonces, por ejemplo, la vacuna de Sinovac, hay que ser muy claros, no es desalentar a la vacunación, pero creo que hay que tomar esto con un grano de sal. Las grandes farmacéuticas como Pfizer, como Moderna, como AstraZeneca, como Johnson & Johnson, han hecho estudios muy serios que están perfectamente bien documentados, ¿no? Entonces, sabemos lo bueno, lo malo y lo que queda en medio de todas estas vacunas, y eso es bueno, que tengamos esa información. Ahora, por ejemplo, la vacuna de Sinovac. Es una vacuna, ahorita en Chile, por ejemplo, es la única vacuna que se está aplicando. Chile tiene una de las campañas de vacunación más ejemplares a nivel mundial. Chile el día de hoy, o bueno, ayer, ¿verdad?, ya había vacunado a más del 38% de su población, quiero decir ya con 2 dosis. Más del 38% de su población ya tenía doble dosis de la vacuna, o sea, ya estaba con las 2 dosis de las vacunas, ¿no? Entonces, esto es extraordinario, va en segundo lugar en términos del avance proporcional a su población. Nada más que pasa algo, Chile está en un repunte y con todo y que va avanzando también con la vacunación no lo puede controlar. Es decir, Chile está virtualmente colapsando por el repunte de contagios, de muertes que se están dando. Ahora, ¿esto es consecuencia del tipo de vacuna que eligieron administrar? No lo sabemos con certeza, pero creo que son cuestionamientos que nos debemos hacer. Lo que preocupa es que no se tenga la documentación científica que permita hacer los escrutinios necesarios sobre la información que se produce. La transparencia, exacto. La transparencia. Doctora, pongo publicidad y a la vuelta. ¿Hay vacunas mejores que otras? Un televidente está preguntando si tendremos que vacunarnos contra el COVID-19 todos los años como ahora hacemos con la neumonía o como hacemos con el flu. La respuesta después de esta pausa. Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter.